Muy bien, entonces vamos a empezar con un tema acerca de la naturaleza del judaísmo, porque muchas veces es muy difícil eh, introducir en las categorías convencionales del mundo occidental de qué es el judaísmo. A veces se lo encasilla en categorías de religión, y en ese sentido el judaísmo no es equivalente al cristianismo como religión, no tiene el mismo sentido que se le otorga a la palabra religión, si bien hay un fondo y un trasfondo y fundamentos que podríamos llamar religiosos muy fuertes, y también elementos étnicos, nacionales, culturales, que conforman la experiencia judía. Entonces, voy a citar acá algunos autores importantes que hablan de esta peculiar fusión, combinación que el judaísmo ha desarrollado desde sus orígenes, ¿no? Pero antes de eso, antes de ver esto, vamos a ir a algo anterior. Fíjense ustedes este dato, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Si nosotros pensamos en un tema con una visión histórica, hablamos de nuestros países de América Latina, hablamos de más o menos 200 años desde la independencia, un poco más, un poco menos, de países latinoamericanos. Si hablamos de la conquista española, portuguesa y de algunos otros lugares en América, hablamos de 500 años atrás, un periodo que parece muy antiguo, ¿no? En la historia americana, hablar de 500 años atrás, de la época colonial o las épocas todavía anteriores. Tal. Si vamos al continente europeo, podemos decir que ya hay unos alrededor desde la Edad Media, comienzan las formaciones lingüísticas nacionales de lo que van a ser las futuras naciones europeas. Estamos hablando de 1000 años. Si vamos al Islam y su origen, hablamos de 1380, poco más ahora, años, ¿no? Desde los orígenes del Islam con la Hégira. Si hablamos del cristianismo y su origen, aproximadamente también unos 2000 años, ¿no? Como tal. Pero cuando hablamos de la experiencia judaica hay que agregarle casi el doble. Estamos hablando de una continuidad histórica documentada de por lo menos 3200 años, si no más, dependiendo cómo se daten distintas perspectivas históricas, el periodo patriarcal, y depende de las posturas frente a la arqueología, pero por lo menos tenemos 3200 años documentados. La prueba de esto es una estela de piedra que justo acabo de visitar hace 3 meses en vivo en el viejo Museo del Cairo, que es la estela de Merneptah, que era el hijo de Ramsés II, y que sabemos exactamente, gracias a la estructura dinástica de Egipto, cuándo vivió. Y este es un documento muy importante porque en la fila 27 menciona por primera vez en una fuente extrabíblica el nombre de Israel. Y de Israel no como un lugar geográfico, sino Israel como un grupo humano. Y lo que dice ahí habla de las campañas que desarrolló este faraón, cuyos restos se encuentran en el nuevo Museo del Cairo, el ya inaugurado, no el grande por inaugurarse. Y dice en un momento: Israel está derretido y yermo, no tiene semilla. Y habla de Ashkelon, de zonas, o sea, habla de una campaña que él hizo y menciona un grupo humano que acá hay muchas interpretaciones. ¿Qué quiere decir? Si le quitó las cosechas, que era parte de tributos, impuestos, si lo destruyó, no queda claro, pero por lo menos sabemos que hace 3200 años ya existe un grupo humano reconocido como Israel, si no más. Y por eso, cuando uno habla de los judíos, está hablando de un pueblo que tiene dimensiones muy peculiares, ¿no? Y acá cito a un poeta, un gran poeta israelí contemporáneo, quien falleció hace unos 20 años, 22 años, Yehuda Mihai, que fue candidato al premio Nobel en más de una ocasión. Yehuda Mihai tiene un poema bellísimo, se llama Los judíos. Yo acá no puedo presentarlo todo, es un poema largo, pero presento una parte pequeña. Y tiene que ver con cómo comprender la experiencia judía. Porque uno de los errores más comunes que se ve en historiadores, investigadores, biblistas, gente que quiere conocer Kabbalah, es que miran la historia judía de una perspectiva, digamos, de corta o mediana duración,
y no la ven desde una perspectiva de larga duración. Y como dice este poeta, y muchas veces la poesía es una forma condensada de la verdad, los judíos no son un pueblo histórico, ni siquiera arqueológico. Los judíos son un pueblo geológico, con grietas y derrumbes y capas y volcán en erupción. Su devenir debe medirse en una escala totalmente distinta, ¿no? Es decir, Amihai habla de esta antigüedad y al mismo tiempo esta continuidad, porque los judíos son un grupo que ha manifestado una continuidad muy interesante, como algunos historiadores hablan, una continuidad de discontinuidades. Cuando uno ve la historia judía con la lupa, con la mirada del académico, uno puede y explora las fuentes, los documentos, uno puede entender que siempre ha habido una tensión creativa entre tradición y cambio, entre autenticidad y relevancia, es decir, preservar los valores heredados y al mismo tiempo hacerlos que sean valores actuales, que tienen lo que decir en el presente como tal, ¿no? Y acá sí podemos ahora entender esto que hablamos de las peculiaridades de lo judaico, que a veces cuesta comprender de una mirada externa. Y de vuelta, estos dos figuras, el profesor Yerushalmi fue uno de los grandes historiadores, era un especialista de los judíos en España, en Italia, en la época medieval, pero es un gran historiador. Y Yerushalmi fue profesor en la Universidad de Harvard, de Columbia. Yerushalmi dice algo interesante, que es que los judíos han manifestado a través de su historia una fusión única entre religión y nacionalidad, y no pueden ser estudiados sobre un solo ángulo de esta dicotomía. Nacionalidad no en el sentido moderno de la nación-estado moderno, ¿no? Que tiene unos 250 años, sino hablamos de etnicidad, pertenencia, la dimensión, digamos, grupal como tal. Y en otra perspectiva, otro estudioso, en este caso uno de los más importantes especialistas en el estudio comparado de las religiones, el profesor Tzvi Verblovsky de la Universidad Hebrea de Jerusalén, menciona que el judaísmo es la dimensión religiosa del pueblo judío. Es decir, no puede haber judaísmo sin pueblo judío. Israel es un pueblo nacido de la religión y junto a ella, como lo sabemos por la narrativa bíblica. El judaísmo histórico es la afirmación de una particularidad sacra, que es una vocación, un mandamiento y una promesa. Y a eso nos remitimos, si quieren, los que aquí conocen de Biblia, el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando viene la promesa de Dios a Abraham, donde habla de la promesa de traer un pueblo, te bendeciré, y al mismo tiempo esa promesa particular de una familia en particular tiene un contexto universal, porque en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? Como dice el texto hebreo, Benibrehu beja kol mishpejot adama. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, hay una tensión desde los orígenes mismos del pueblo de Israel entre lo particular y lo universal. La elección y la promesa como tales. Al mismo tiempo, vale la pena señalar, esto lo plantea un sociólogo, demógrafo contemporáneo, que el judaísmo es algo multidimensional, no es algo simple, no es solo estudiar la religión, es un complejo multifacético que incluye distintos componentes, expresiones normativas. Hay leyes, hay normas, hay códigos, hay expresiones cognitivas que tienen que ver con creencias, con ideas. Hay elementos afectivos que tienen que ver con la conexión que los individuos encuentran con esta cultura. Hay también pautas de comportamiento que generan ciertos elementos, desde que en ciertas festividades se observan tales cosas y no se comen tales cosas, como los alimentos leudados en la Pascua hebrea, en Pesaj, u otras prácticas que tengan que ver con la observancia de las festividades, o una ética social muy arraigada, etcétera, etcétera. Y como lo dice acá, estoy citando al profesor Sergio de la Pérgola, el judaísmo puede ser al mismo tiempo religión, etnicidad, cultura,
organización comunitaria, grupo social, memoria personal, memoria colectiva, folclore y más. Sabemos que hay todo un campo muy interesante que es todo el estudio del folclore. Y existe toda una tradición folclórica con todo tipo de creencias y una enorme diversidad dependiendo si provienen de los países de Oriente, del mundo europeo. En cada lugar vemos cómo se generaron estas tradiciones folclóricas, estas creencias populares como tales, ¿no? Y como sigue el profesor de la Pérgola, consecuentemente ningún indicador o medida únicos pueden comprender adecuadamente la complejidad de la identificación judía, porque acá aparecen múltiples elementos, familiares, memoria individual, memoria colectiva, pertenencia, organizaciones, activismo, valores, prácticas religiosas, etcétera, etcétera. Y por eso tiene que usarse diversos indicadores. O sea, no se puede analizar a los judaicos solamente desde una perspectiva, porque sería reducir un fenómeno que es mucho más rico como tal, ¿no? O sea, hay múltiples dimensiones donde se conectan distintos elementos, ¿no? Algo multidimensional como tal. Por otra parte, no se puede obviar el hecho de que desde la tradición bíblica, que ha marcado y que ha definido muchos de los rasgos constitutivos del judaísmo y todo su desarrollo posterior, es el concepto del judaísmo como una civilización toracéntrica. Esto es muy importante entenderlo y voy a mostrarles como contraste qué pasa con el mundo cristiano. Porque así como el judaísmo es una concepción toracéntrica, el cristianismo es una concepción cristocéntrica, que es lo que define a todos los grupos cristianos en toda su diversidad. El judaísmo es una civilización textocéntrica, esto es muy importante. Desde por lo menos el caso que aparece en el libro de Nehemías, capítulo 8, cuando Esdras lee la Torá públicamente a todo el pueblo, el estudio público, colectivo, abierto de la Torá se ha convertido en un marco para toda la comunidad judía. Y esto tuvo grandes implicaciones de todo tipo, económicas, sociales, educativas. En la Edad Media, cuando el 95% de la población era analfabeta, en los varones judíos por lo menos el 95% era alfabeto, es decir, casi lo opuesto, porque debían poder leer el texto convocante, la Torá, para ser miembro de la comunidad. Una civilización, como lo dice este estudioso francés, donde la relación con uno mismo, con el otro, con la sociedad, con el pueblo, con la historia y con Dios está mediatizada, y esta es una palabra clave, por el texto o el escrito. El mismo, es decir, este escrito es comprendido como una consignación, un depósito, un testimonio de la palabra revelada. Entonces, tenemos aquí que el judaísmo desarrolló estos elementos. Y uno lo ve esto, miren, claramente en la arquitectura. La arquitectura es una de las artes más poderosas porque plasma en el ámbito espacial concepciones, valores, ideas. Fíjense, si uno va a cualquier altar cristiano, no importa si es protestante, católico, varía el tipo de crucifijo, va a ver que en el centro del altar está el Cristo, Jesús como Cristo. ¿Qué está en el centro de cualquier sinagoga? Acá lo vemos en el centro, la Torá, el arca donde se guardan los rollos, que no es libro, no guardamos la Torá como un libro, sino como un rollo que se sigue escribiendo hasta el día de hoy, letra por letra, a mano, como consignación de la revelación divina y del sentido y de la verdad. Y por eso es tal vez el objeto más sagrado que tiene el judaísmo, la Torá como tal, y hay un enorme amor y dedicación a la escritura, al estudio de la Torá, que es leída públicamente durante la semana a lo largo del año. O por ejemplo, fíjense ustedes otro elemento, salimos de la arquitectura, vamos a los rituales, a los ritos de pasaje iniciáticos. Acá vemos a la derecha, cuando era carnal, todavía primado de Bergoglio, actual papa,
oficiando la misa, ¿no? Una primera comunión de niños cristianos que se inician por medio de su comunión con la Eucaristía, con el cuerpo y la sangre de Jesús, o sea, de vuelta, el Cristo como el centro de la experiencia espiritual del cristiano. ¿Cuál es el centro de la experiencia espiritual del rito de pasaje del joven judío? El Bar Mitzvah. ¿Qué es el Bar Mitzvah? Cuando el joven cumple 13 años, y ahora también jóvenes, mujeres, a los 12 las mujeres, porque la maduración de la mujer es anterior, lee la Torah, es llamado, ven, acá vemos el joven que está leyendo públicamente la Torah en la ceremonia hasta un día de semana, es llamado a leer la Torah públicamente frente a la comunidad. De vuelta, Torah céntrico, Cristo céntrico. Lo vimos en la arquitectura, lo vemos en los ritos de iniciación de las tradiciones. O lo vemos aquí también, este es un ritual de lecturas de la Torá frente al muro de los lamentos en Jerusalén, donde se baila alrededor de la Torá. Esto debe ser la festividad de Sukkot, Simchat Torah, que vemos como la Torá es lo que da identidad, fíjense, es lo que ordena al grupo, le da sentido al grupo, y es un objeto considerado fundamental. Y su estudio es la base de mucha de la vida judía tradicional, por lo menos. Ok, vamos a saltear un poco esto. Hay toda una tradición que según el mundo judío tiene que ver con la tradición oral, que se emerge desde la revelación del Sinaí por Moisés, y se continúa en la tradición oral, que acá en un texto del Talmud muy famoso, llamado Tratado de los Padres, o Pirkei Avot, comienza diciendo, Moisés recibió la Torá en el Sinai y la transmitió a Yoshua, a Josué. Cuando habla de la Torá acá, no habla solo de la Torá escrita, es decir, el rollo, habla también de las interpretaciones de cómo hay que entender esa Torá, que es lo que los judíos llamamos la tradición oral, la Torá Shebal Peh, la Torá oral. Y acá vemos la genealogía de la tradición oral. De Sinai a Josué, de Josué a los ancianos a los profetas a los hombres llamados de la gran asamblea, que es algo que no sabemos mucho, pero son figuras que durante casi 200 años lideraron al pueblo después del retorno del exilio babilónico, hasta que va a comenzar la tradición, digamos, rabínica. Y estos hombres, como dice acá, llamados de Anshei Knesset Agdolá en hebreo, ellos afirmaron 3 principios. Ser moderados en el juicio, es decir, no aplicar las enseñanzas de la Torá de una forma extremista. 2, conseguir numerosos discípulos, es decir, abrir el texto, abrir la tradición a todos, a diferencia de muchas tradiciones religiosas que tienen una concepción elitista, es decir, solo los sacerdotes podían leer los libros sagrados en Egipto, en otras culturas, no eran libros abiertos. Era una fuente de poder para una minoría que podía utilizar ese tema, ¿no? Bueno, acá Abel comenta algo que en el protestantismo, yo dije, en el protestantismo no aparece la imagen de Jesús, pero sí está la cruz como símbolo y representa eso, o sea, no importa, como dije, claro que hay diferencias entre las iglesias ortodoxas, las iglesias católicas, protestantes, pero en todas en el centro está la cruz, no importa si es con imagen o sin imagen, que representa ese tema de la centralidad de la experiencia cristiana, que es la figura de Jesús como Mesías, o en griego Cristo. Entonces, ellos también plantearon esta idea de hacer un cerco en torno a la Torah, es decir, proteger la Torah, y para eso se generaron algunas normas para, como cuando quiere proteger un bello jardín, elabora algún huerto para que no sea fácilmente dañado, destruido, ¿no? Y esta es una tradición oral como tal. Acá tenemos un texto de uno de los manuscritos más famosos, clásicos de la Torá, que es el llamado Codex Alepo, el Codex Alepo, que es, si bien fue escrito en la tierra de Israel hace poco más de 1000 años, después fue preservado en la comunidad de Alepo, en Siria, hasta que en los años 48 hubo un tipo de pogrom y fue escondido en un códex, no era un libro, no era un rollo, era un libro,
que era considerado el texto más perfecto, con la Mesorá, las tradiciones de lectura y de puntuación, y que nos muestra el texto bíblico en la lengua originaria, tal como es estudiado hasta el día de hoy, ¿no? Como tal. Bueno, no voy a hablar de estos temas, porque hay muchos temas, tampoco voy a referirme a esto. Bueno, queda claro que si hablamos de la experiencia judía, uno no puede soslayar la conexión con la tierra de Israel. Y no me refiero a lo que pasó en los últimos 100 años con el movimiento sionista, sino me refiero a una historia milenaria, desde las promesas de Dios a Abraham en el Génesis capítulo 12, hasta el desarrollo de Jerusalén con el rey David como su capital, aproximadamente en el año 1000 antes de la era común, hace más de 3000 años, donde Jerusalén se va a convertir en la sede política y con el templo que construirá su hijo Salomón, espiritual, y el lugar del encuentro, de la peregrinación del pueblo de Israel por doquier, ¿no? Un templo que fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia en el año 586, la destrucción del primer templo, y después fue destruido nuevamente por los romanos en el año 70 de la era común, como tal, ¿no? Y por lo tanto tenemos una evidencia arqueológica abrumadora con cientos y cientos de lugares que demuestran una presencia permanente durante más de prácticamente 1500 años ininterrumpidos en la tierra de Israel, que es una dimensión del judaísmo, la conexión con la tierra sagrada, ¿no? Como tal. Fíjense un ejemplo de esto en el imaginario, digamos, de la época, los inicios de la modernidad. Este es un mapa muy famoso, que miren lo que se ve acá, se ve Asia, Europa, África, acá aparece América, ven abajo a la izquierda como algo nuevo que todavía no saben bien dónde ubicar. ¿Y qué aparece en el medio? Jerusalén. La pregunta es, ¿este mapa es correcto desde el punto de vista geográfico? Obviamente no, pero este es un mapa que refleja el imaginario espiritual de mucha de la cultura occidental, donde en el centro de ese imaginario está Jerusalén, que hoy en día es una ciudad sagrada para judíos, para cristianos, para islámicos, como tal, y esto es parte también de las tensiones que experimenta esta ciudad tan central en la biografía espiritual del mundo de Occidente, ¿no? Como tal. Acá vemos una reproducción del templo que, si uno visita el Museo de Israel actualmente, está una maqueta muy grande que mide como 15, 20 metros por 20 metros, que es donde hay una reconstrucción de la Jerusalén previa a la destrucción por los romanos, que trata de mostrar el esplendor de lo que era el templo reconstruido por Herodes y que era uno de los edificios religiosos más impresionantes del mundo antiguo como tal. Acá tenemos una imagen histórica famosa que se encuentra en Roma, en la zona del Foro Romano, en el Arco de Tito, que fue la figura que conquistó Jerusalén, que vemos aquí a los romanos saqueando, en este caso la menorá, el candelabro de 7 brazos y otros elementos del templo, ¿no? Esta es una imagen que, como demostró el profesor Loren Fine, estaba originalmente en color, era, digamos, lo que hoy en día son los noticieros o YouTube, era la forma de comunicar. Esto estaba en colores, y si lo buscan lo van a encontrar, buscan Lorenz Fiennes, el Arca de Tito, y van a encontrar cómo se veía esto en colores, que transmitía el héroe, el heroísmo de este tema. Pero sin embargo, hay una tradición que a veces los judíos que visitamos este lugar vemos, y vemos que los romanos hoy día no existen, porque los italianos de hoy no tienen mucho que ver con Roma, ni la lengua, ni la religión, ni la continuidad histórica como tal. En cambio, nosotros cuando vamos ahí decimos, si te olvidare, oh Jerusalén, citando el Salmo 137, ¿no? Es decir, vemos cómo seguimos con esa continuidad tan increíble a nivel religioso, lingüística, cultural. Ahora, cuando hablamos del judaísmo, les voy a presentar un mapa, que este mapa
digamos, el que quiere entender este mapa tendría que cursar la maestría en estudios judaicos que tenemos, que ahora voy a explicarla, y ahí entonces, al final del programa, uno entiende este mapa, que es un esquema, mejor dicho, de las distintas corrientes del pensamiento judío y que conforman el mundo judío. Y aclaro algo, el mundo judío no termina acá. El mundo judío es un mundo viviente, con ideas, con cambios, con transformaciones, pero estas son las fuentes clásicas del judaísmo, hasta estas líneas puntuadas. Estas son las fuentes clásicas del judaísmo, que conformaron como el esqueleto desde el cual se conformó. Entonces tenemos el mundo de la Biblia hebrea, que abarca un periodo de 800, 900 años de creatividad espiritual, de encuentro con lo divino, de búsquedas, de las tradiciones sacerdotales, proféticas, sapienciales que conforman la Biblia hebrea. Tenemos los libros que no ingresaron al canon bíblico, los libros apócrifos, ¿no? Que también reflejan concepciones judías de la época llamada Segundo Templo, una época que hoy en día se investiga mucho para entender muchos temas, porque es la época donde se va a dar el origen del judaísmo rabínico, del cristianismo, de otras corrientes. Acá me pregunta José Ramón si el templo fue reconstruido por Ciro, o sea, los persas, pero entonces Herodes hizo modificaciones. Correcto. El templo que se va a reconstruir en la época de Ciro, que no es que él lo reconstruyó, él permitió que los judíos retornen cuando vence a los babilónicos. El que hizo la gran transformación del templo fue la figura de Herodes. No tengo tiempo de explicar, pero el Muro de los Lamentos, llamado así, es parte del proyecto herodiano de ampliar lo que se llama la explanada del templo, que era un espacio muy pequeño, porque era como una colina. En una colina solo se puede construir acá arriba. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Como Herodes quería construir un templo gigantesco, lo que hizo Herodes, que fue una figura terrible en muchos aspectos, pero fue un gran constructor, son los grandes constructores de la tierra de Israel en el mundo antiguo. Herodes lo que dijo es, ¿cómo hago para construir un templo grande acá arriba? Y dice, no se puede, solo puede construir arriba, salvo que rellene estas zonas. Entonces, en lugar de tener una cosa así, va a tener una cosa así. ¿Entienden? Y eso fue lo que mandó a hacer Herodes, una obra monumental de relleno. Pues cuando tenía este espacio puede construir algo grande. Y realmente podríamos hablar que el templo herodiano es casi el tercer templo que se construyó y que aumentó enormemente las dimensiones, la estructura como tal. Ahora, después de la literatura bíblica, viene la literatura rabínica, llamada rabínica, porque las figuras claves son los exégetas, los maestros, los rabinos, quienes van a desarrollar una literatura muy rica que incluye la liturgia judía, que incluye el Midrash, el Talmud, la Mishnah. No tengo tiempo para explicar cada uno de estos términos, pero es una literatura fundamental. Y la liturgia, por supuesto, no termina acá, sigue hasta nuestros días. El Talmud y la Mishnah siguieron interpretándose a través de comentarios, códigos, responsa, que son preguntas a autoridades rabínicas que después se editaron como libros y que conforman la jurisprudencia de la práctica judía. Pero junto con estas fuentes clásicas se desarrollaron dos corrientes de alguna forma reflexivas frente a las fuentes o sobre las fuentes. Uno es lo que se llama la filosofía judía y otro es lo que sería la mística judía. Y estas dos corrientes están separadas por una cuestión, digamos, técnica, porque los mismos rabinos que van a escribir y desarrollar elementos de la literatura rabínica también son algunos de los místicos más grandes, como Rabbi Ishmael o Rabbi Akiva, por ejemplo, que también son, es decir, no es que está tan separado. Lo separamos por una cuestión metodológica, para aclarar, y también vemos que hay una filosofía judía con momentos muy definidos en la filosofía judía helenística, con la figura de Filón de Alejandría, este judío que vive en esa New York o Berlín o Londres de la época, que era Alejandría,
y que va a generar una literatura donde él va a defender la Torá de Moisés en las propias categorías del pensamiento helenístico de la época, basándose fundamentalmente en Platón y otros temas. Justamente estoy ahora leyendo una tesis doctoral de un discípulo sobre la cosmología de Filón de Alejandría y cómo Filón de Alejandría concilia las ideas de Platón en el Timeo y otras ideas con las ideas del Génesis acerca del mundo y de Dios, un trabajo fascinante. Después tenemos la Edad Media, con figuras como de Saadia Gaon, Maimónides, de Alevi y muchas otras, y la filosofía judía moderna, que empieza en el entorno europeo, fundamentalmente el entorno de habla alemana, cuando está todo el renacimiento europeo-alemán, con figuras como Kant, Hegel y otras figuras claves. Y por último, tenemos todo el mundo de la mística judía que tiene etapas, la mística antigua, el desarrollo de la Kabbalah medieval, y etcétera, hasta el hasidismo como una corriente actual, ¿no? Tenemos fuentes de todo tipo, ¿no? Acá tenemos, digamos, que cómo el judaísmo ha impactado en la concepción cultural de Occidente, ¿no? Desde el famoso Miguel, el famoso Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Una figura poderosa como tal, que representa, digamos, el legislador, el profeta, el líder del mundo judío. Ok, acá tenemos, ven el ejemplo de un niño judío leyendo la Torá, ¿no? En su acto de Bar Mitzvah, podemos suponer, ¿no? Acá lo vemos con esta mano, como se llama, que va para ayudarse a guiar y leer del pergamino de la Torá como su iniciación. Acá hablamos de la Torá como tal. Bueno, podríamos ver muchos temas más, pero les quiero plantear ahora, y acá tenemos algunas preguntas. Correcto, sí, acá habla de Esdra, Nehemia, Zorobabel, muy bien, es correcto. Está correcto los comentarios que realizan. Bueno, ahora, con respecto a cómo pueden, permítanme que voy a salir de este tema, voy a compartir otro tema para mostrarles. Quiero mostrar algo distinto, ahí está, para compartir. Ahora voy a compartir otra cosa. ¿Cómo se conecta esta presentación que estoy haciendo ahora con la oferta académica que tiene la universidad para los que quieran acercarse a este tema, a estudiar estos temas con nosotros? Quiero mostrarles lo siguiente. La Universidad Hebraica de México es una universidad, digamos, judaica abierta al mundo, que pretende formar y difundir la cultura judía a cualquier persona de buena voluntad que quiera aprender, que quiera estudiar, independientemente de sus ideas y concepciones. Nosotros no somos una institución religiosa, somos una institución educativa y académica. Tenemos varios programas donde enseñamos acerca de la cultura judía. El primer programa es la maestría en estudios judaicos. Lo tenemos totalmente en línea, es un programa oficial con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública de México. Y este es un programa totalmente en línea, dura 2 años, incluye varias metodologías de estudio, incluyendo webinars como este, más una plataforma, lecturas, tareas, como todo programa académico. Nos quedan los últimos lugares y las últimas becas, y estamos con este programa. Interesados, después contacten acá, le van a ver los datos de contacto. Tenemos una maestría, la misma maestría en forma presencial para los que viven en la Ciudad de México y sus alrededores, que la pueden cursar en forma presencial como tal. Y como dije, este es un programa sistemático, académico, para el que quiera tener la visión completa, amplia, del desarrollo del judaísmo, desde los orígenes bíblicos hasta nuestros días. Después tenemos distintos cursos y programas. Por ejemplo,
tendremos el honor de contar con el profesor Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto, y con el que vamos a dar un seminario conjunto sobre judaísmo, sectarismo e inclusión en el mundo antiguo y en el mundo contemporáneo. Vamos a trabajar de estos temas justamente conjuntamente, y este seminario también lo vamos a tener online. Para el que quiera se va a poder transmitir online. Son 4 encuentros, que aquí están las fechas. Después tenemos algo que a mí, que es el tema central que quiero presentar hoy, que aquellos que quieran tener una visión panorámica, global, amplia, no exhaustiva, porque si no hay que estudiar 50 años, por lo menos, para tener una visión ciertamente exhaustiva. Pero el que quiera tener una introducción amplia, completa, de lo que es el judaísmo en sus distintos temas, puede tomar este diplomado, que son 3 semestres. Empezamos ahora en agosto. ¿Qué es lo primero? El primer módulo que empezamos en agosto es una breve historia de los judíos, de los orígenes hasta México pusimos, es decir, hasta la actualidad. Es decir, este es un programa que vamos a ver aspectos, algunos momentos claves del desarrollo de la historia judía. Y pueden inscribirse a aquellos que les interese con un grupo calificado de académicos que nos van a ayudar a enseñar este tema. El módulo que va a seguir, que es el semestre que viene, que empezará en febrero, son las fuentes del judaísmo. Desde la Biblia, la filosofía, la Kabbalah, es decir, vamos, ese cuadro que les mostré, vamos a ponerle, como se dice en hebreo, vamos a ponerles el contenido. En hebreo se dice basar begirim, carne y digamos, y tendones, ¿no? Basándonos en la expresión, en la imagen de Ezequiel, ¿no? Capítulo 37, la visión de los huesos secos. Es decir, acá vamos a ver qué es la Torá, qué es el Talmud, qué es la filosofía judía, quiénes fueron Maimónides, Filón, Yehuda Levi, hasta Emmanuel Levinas. Y el tercer módulo es que la gente pueda entender cómo el judaísmo encara la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. Los rituales, las tradiciones, las prácticas que se hacen como tal, desde la familia, la comunidad, los valores, las festividades, el Shabbat, es decir, tanto los ciclos personales, individuales, como los ciclos digamos, del año, del calendario judío y de la vivencia judía como tal. Entonces, este es el primer diplomado que está abierto y que tienen la posibilidad de inscribirse con un descuento en estos días. El segundo diplomado que estamos ofreciendo, y que también creo que es fascinante, es sobre el arte judío, que va desde la Biblia al mundo posmoderno. También son 3 semestres a cargo del doctor Luis Vitrón, que es un gran experto en historia del arte y un gran experto en judaísmo, y un excelente docente. Entonces, este es un curso fascinante a los que les interesa el tema del arte y las tensiones que hubo en el judaísmo frente a las representaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, y cómo se desarrolló, tanto desde las sinagogas y desde los manuscritos iluminados, y después ya el arte de carácter figurativo, no figurativo, etcétera, hasta los pintores contemporáneos como Chagall y otros, tal y tal. Todo eso lo podrán ver con un gran especialista en historia del arte. Y el tercer diplomado que tenemos es un diplomado sobre la espiritualidad judía. Da vuelta, cada diplomado ustedes lo pueden tomar como diplomado o lo puedo tomar como curso. Tomo el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3. Cada diplomado tiene 3 módulos y son unas 120 horas aproximadamente en su totalidad. Acá se ven las corrientes en la mística hebrea antigua, que es el que empezamos ahora. El próximo será del Zohar a Moshe Cordovero, que es el que daremos en febrero, y el tercero es de la Kabbalah luriánica al Hasidismo, que son corrientes espirituales del judaísmo hoy. Estos son diplomados, como dije, aquellos interesados pueden inscribirse, ya sea como curso, como módulo, o como paquete conjunto, ¿no? Depende del interés que tenga cada uno de ustedes. Entonces, como ven, la universidad ofrece todo el tiempo programas académicos, programas de extensión universitaria, de educación continua, para acercar
al mundo del judaísmo. Todo el tema que tiene que ver con costos, condiciones, etcétera, etcétera, lo pueden encontrar en la página web o pueden comunicarse, pueden escribir acá información uhebraica.edu, van a tener el tema como tales, ¿no? A ver acá. ¿Qué lugar ocupa el no judío dentro del judaísmo? Bueno, esa es una pregunta muy grande, Wenceslao. Hay diversas posturas desde la época bíblica hasta nuestros días. Parte de esto lo vamos a clarificar en el seminario que daremos con el doctor Reutemann. Veremos, en el mundo antiguo había posturas de acercamiento al mundo gentil, ¿no? Ejemplo, el Deutero Isaías, ¿no? Capítulo 55, 56, uno puede ver ahí los que se acercan y adoptan el estilo de vida son bienvenidos, y la postura de Ezra, que es mucho más cerrada frente a aquellos que no forman parte del pueblo histórico como tal, ¿no? Es decir, hay distintas concepciones. Él menciona acá los hijos de Noaj es una visión. El tema es complejo y fue cambiando con las interacciones que tuvieron los judíos en distintas épocas, ¿no? Es decir, no es algo simple. ¿Qué pasó con el arca? Acá pregunta Abel. Hay muchas cosas que no tenemos claridad, ¿no? Hay mitos que está escondido en el Vaticano, etcétera, pero todos esos son mitos urbanos, ¿no? Los historiadores serios como Loren Fine y otros que han investigado el tema saben que no hay ninguna base, porque el interés de ellos no era ponerlo en un museo, el interés de Roma era el oro para pagar a sus mercenarios. Entonces lo más probable es que fundieron esos objetos para quedarse con el oro, que es lo que les interesaba. Con el Arca de la Alianza tampoco queda claro qué fue lo que pasó, ¿no? Como tal, hay quien dicen, los etíopes dicen que está en Etiopía, que fue escondido por ahí, otros dicen, hay muchas ideas que como tales históricamente es complejo saber, no tenemos, digamos, la evidencia, la claridad tal. Entonces, como ven, tenemos muchos programas abiertos a la comunidad, a aquellos interesados, académicos, que son programas que requieren trabajos, mayor cantidad de estudio, programas que son simplemente, puedo participar online en la clase y verlo desde mi casa, como quiera. Entonces, como ven, hay una amplia oferta de cursos que tenemos y que ahora dependemos de que ustedes quieran incorporarse, no estamos siempre abiertos al diálogo y a la invitación a que se puedan incorporar a estos programas. Hay intereses diversos. Tenemos alumnos que siempre se inscriben a 2, 3 cursos por semestre y están así hace 5 o 6 años. Tenemos gente nueva que se incorpora cada año, ¿no? Acá hay una pregunta. Acá pregunta José Navarro, el neohasidismo. ¿Se refiere a corrientes? Bueno, no. Bratslav no es una corriente neohasídica, es una corriente hasídica clásica, y el representante máximo es discutible eso, porque desde que murió el rabbi de Bratslav, no hay un líder real que sea el líder. Hay varios, hay luchas y hay problemas ahí, digamos, desde que murió Rabbi Nachman, ellos siguieron viendo a él como su líder espiritual. No, el hasidismo, Bratslav es una corriente como Chabad Lubavitch y otras, son corrientes de la época, ¿no? Y hay otra gente que se inspira en estas ideas. Usted menciona Yitzhak Greenberg, el representante de Chabad, de muchos líderes hasídicos. Hay rebes, ahora no puedo explicar el concepto del rebe hasídico, que es el maestro hasídico, que es un concepto muy interesante de un líder espiritual, pero hay decenas de líderes hasídicos, decenas, depende de cada grupo. Por eso, cuando entendamos la dinámica, cómo funciona el mundo hasídico, uno ve, también desde que murió el rabbi de Lubavitch, el último, no hay una figura que ocupe el mismo lugar. Eso pasó primero con los Hasidim de Rabbi Nachman de Bratslav en el siglo XIX, y ahora pasa lo mismo con el grupo llamado Chabad Lubavitch, que es uno de los tantos grupos que no son, ninguno de los dos son los más grandes, o los más, Chabad es el más extendido, pero no es el más grande. Hay grupos mucho más grandes en cantidad, Sadmer y otros grupos, Vishnitz, grupos que tienen sedes en Israel, en Estados Unidos, algunos en Inglaterra, como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una amplia oferta para tal. A veces las clases quedan grabadas, Soraya pregunta.
Nosotros tenemos las clases que quedan grabadas por al otro día se quedan grabadas por 2 o 3 días porque hay un problema de almacenaje. Nosotros tenemos en la universidad decenas y decenas de clases semanales de muchos temas y la capacidad de almacenaje no es tan enorme, no somos Netflix. Entonces, las clases se guardan 2 días y tenemos gente que dice, yo me inscribo aunque no lo puedo ver ese horario, porque no me coincide, estoy en Europa o trabajo, lo veo al otro día. Eso puede ser, eso lo pueden hacer. Es decir, tú te puedes inscribir y ver la clase al otro día. Eso no es problema. ¿Preguntas o comentarios que quieran hacer? O sea, entender todo este mundo de quién es el mundo hasídico es muy interesante. Es algo muy complejo. Si acá José Ramón quiere, no sé, comentar o decir algo, no sé si yo no puedo, si lo puedo desmutear porque no tengo el control. A ver, adelante. A ver, no, creo que no. Si lo pueden abrir el... Listo. Sí, Sí, adelante. escuchan. Listo, ya está. Buenos días. Gracias. No, sí. Gracias por cederme la palabra. Sí, a lo que yo me refería, cuando menos lo que son Breslev y Lubavitch, pues de este lado del mundo es lo que más se extiende a través del Internet. Exacto. Es lo que conocemos solo de este lado del mundo, porque lo que tenemos es a través del Netflix, por ejemplo, que Satmer y otras comunidades. Yo cuando vi eso, pues es que se visten como los de Breslev, deben de ser de Breslev, pero una comunidad, pues, pero no, son otra distinta. Ahorita me acaba de caer el 20. O sea, Claro. Correcto, mire, el mundo hasídico es un mundo muy complejo, es un universo en sí mismo. Hay decenas de corrientes y decenas de grupos y cada uno tiene su líder espiritual. Y esto empezó en Ucrania, justamente. El hasidismo fue un fenómeno al comienzo absolutamente ucraniano, ¿no? Que ahora cuando uno escucha los nombres, yo conozco los nombres de algunas ciudades de este lamentable y trágico guerra y matanza que se está dando ahora en Ucrania. Cada vez que escucho tal rabino Lishen, porque había un rabino famoso que era de ahí, otro de ahí, yo conozco las ciudades a partir de eso. O sea, el hasidismo nace en Ucrania y se expande en toda Europa Oriental. Entonces hay corrientes hasídicas polacas, hay corrientes hasídicas húngaras, hay corrientes hasídicas en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, o sea, hay corrientes. Y después se fueron desarrollando y fueron migrando. El Holocausto fue un golpe terrible que destruyó a muchísimas comunidades y en algunos casos se reconstruyeron en distintos lugares, como dije, en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra, acá en América Latina no hay tanto. Sí hay representantes de Chabad Lubavitch o de Bratslav, como usted dijo, las redes, pero las redes no siempre, como usted sabe, representan la realidad. Y el que no conoce es muy, hay que entender bien, o sea, nosotros tenemos también algunos viajes culturales que hacemos. Ahora tenemos un viaje cultural por ejemplo, a Israel, que vamos a hacer en octubre. Y nos quedan algunos lugares que en realidad es para alumnos de la maestría, pero si hay alguno de ustedes interesado en ese viaje cultural, escríbanos y vamos a ver si se puede ingresar. En una visita que hicimos a la ciudad de Tzfat, que es una ciudad que fue el gran centro de la Kabbalah en el siglo XVI, estaba con el grupo y yo sin ver a la gente decía, esa persona que está ahí es de Lubavitch, ese es de Brazla, ese es de Gur. Y después nos acercamos y le preguntamos, a ver, pregúntenle, ¿y cómo te das cuenta? Porque es como cuando tú conoces en el mundo del ejército los uniformes, quién es sargento, quién es capitán, o sea, hay estilos que usan estos grupos que los identifican. Entonces, el que conoce un poco ese mundo sabe decir, bueno, esto por el tipo de sombrero, el tipo de vestimenta, etcétera, etcétera. Sí, Soraya. Gracias por cederme la palabra, doctor Feinstein. Yo tengo una pregunta. Yo pienso es más que todo por el horario. A mí me gustaría mucho hacer la parte que nombra la Kabbalah, porque yo soy una estudiante de Kabbalah de la escuela del doctor Mario Sabam. Y allí hemos tenido la oportunidad de tener grabadas las lecciones. Yo Claro. no sé cómo funcionaría con la escuela, con la Universidad Hebrea,
porque la realidad es que para uno como estudiante es importantísimo tener las lecciones, o sea, si lo estudiamos por internet, porque uno las repite, tiene oportunidades. Entonces, si no hay la posibilidad de tenerlas guardadas, pues para mí, por ejemplo, que vivo tan lejos, digamos así, y que los horarios no coinciden, pues sí se me hace como muy difícil. Entiendo. Mire, estamos trabajando el tema porque Es tenemos un tema que es importantísimo para mí, las créanme. las clases quedan grabadas, como le dije, generalmente 2 o 3 días, pero no Sí, más. En ok. general, en la maestría sí quedan grabadas más tiempo porque son 6 encuentros, es menos, pero acá sí quedan grabadas 2 o 3 días. O sea, si usted se inscribe y dice, yo no puedo que verlo porque para mí son las 3 de la mañana, lo que sea el horario, no hay ningún problema, usted lo puede ver al otro día, y lo puede ver una vez, 2 veces, etcétera. Pero no lo tenemos más tiempo por un tema de almacenaje de espacio. Tenemos tanto lugar, tantas clases, porque además de los estudios judaicos, la universidad tiene un área de educación, un área de hebreo, un área de bienestar. Entonces tenemos muchos programas, tenemos decenas, si no 100 Sí, clases sí. semanales. Almacenar todo eso genera, como ves, una carga enorme como tal. Ahora, los que quieren ver acá en el chat, Carmen Gómez subió un link con toda la oferta académica de estudios judaicos, lo pueden ver, lo pueden copiar, ahí van a ver más detalles, porque esto que yo mencioné está detallada clase por clase el tema. Ustedes pueden ver acá detalles, horarios, costos, todo eso está explicado en detalle. Entonces, miren, tenemos que ir terminando, porque ahora justo tengo otra clase en este momento, pero como ven, primero agradecerles a todos por estar con nosotros y por su presencia. A Mario Sabat es un gran amigo personal, así que nos conocemos muy bien hace mucho tiempo. Así que con gusto, imagino que será una excelente experiencia estudiar en su marco. Y agradecemos a todos su presencia, esperamos que se incorporen a algunos de nuestros cursos, que nos conozcan, que vean y sigamos creciendo en espiritualidad, sigamos apoyando y desarrollando las humanidades en un mundo tan complejo, incierto, que no siempre valora lo importante, ¿no? Y vemos, digamos, los costos de las guerras y los armamentos y las desigualdades y la destrucción ecológica que estamos viendo y el cambio climático, todos los fenómenos que sabemos. Y creo que es bueno no perder las visiones de la sabiduría antigua, la sabiduría del judaísmo y de otras tradiciones espirituales que buscan ayudar al ser humano a vivir con mayor significado, ¿no? Y con mayor plenitud y con mayor respeto hacia los otros seres humanos y hacia el planeta. Y eso me parece que es algo fundamental. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Tienen acá toda nuestra información y con gusto nos vemos próximamente. Que les vaya muy bien. Buenas tardes, buenos días, depende dónde estén. Shabbat Shalom, como saludan también acá. Que sean un Shabbat de plenitud, de paz para todos. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.